En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. La 9:47 de la mañana. Abrimos consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Estar con vosotros una vez más. Un placer. Samuel, vamos a mirar primero los índices, a las bolsas, a ver cómo las tenemos. IBEX 35, que suma y sigue un día más, 0,27% arriba ahora mismo. ¿Y buscando los 9.500 o qué? Pues tiene toda la pinta. La verdad que esa consolidación que vimos ayer por encima de los niveles de los 9.400 puntos se tomó como bastante optimismo y hoy arrancamos, ¿no? Prácticamente rozando esos 9.490, casi los 9.500. Por tanto, de momento, pues bastante optimismo. Llevamos 2 semanas consecutivas con importantes subidas. Prácticamente venimos desde esos suelos, ¿no?, que vimos preocupantes en los niveles de los 8.900, 8.800 puntos, y el rally alcista pues está siendo tremendamente positivo. Sobre todo remarcar ese nivel de los 9.200, ¿no?, que después de esa primera semana de fuertes subidas parecía que venía una semana más relajada con ciertas correcciones porque no había grandes eventos macroeconómicos, y el IBEX supo aguantar muy bien ese nivel de los 9.200, que sirvió como un buen punto de partida para ver estas últimas 5 sesiones consecutivas que llevamos de fuertes subidas. Por tanto, yo creo que hoy cerraremos en torno a esos 9.500 puntos. Veremos también, ¿no?, el dato de IPC de Estados Unidos, que seguramente pueda generar a última hora de la sesión algo de volatilidad. Vamos a ver si consigue cerrar, ¿no?, por encima de esos niveles, y a partir de ahí el siguiente objetivo ya serían los 9.600, 9.700 puntos. Así que de momento bastante optimismo, ¿no?, en la bolsa española. Vale, ¿están igual el resto? Así de manera muy general. Sí, bueno, rápidamente, en el caso del DAX igual, ¿no? Igual también fuertes subidas. Vimos hace 2 semanas esas fuertes subidas después, ¿no?, de la declaración de tipos de interés en Estados Unidos, después semana de relajación y de nuevo la semana pasada subidas importantes, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, en el caso de la referencia del DAX, son esos 14.950 que perforó, que rompió esa resistencia que ya nos indica, ¿no?, pues un cambio de posible tendencia al alza, también rompiendo directrices. Y bueno, que pueda haber alguna corrección puntual porque la subida ha sido muy fuerte, el objetivo ahora mismo para el DAX lo encontramos en los 15.564, ¿no? Esto principalmente es lo más reseñable. Y luego ya si nos vamos a Francia vemos movimientos muy similares también. Los niveles de los 7.120 puntos van a ser muy importantes, 7.100 van a ser muy importantes porque ha sido una importante resistencia. Si consigue consolidarse por encima de esos niveles, entraríamos también en una fase alcista en Francia. Y luego en el Reino Unido pues seguimos dentro de esa estructura, ¿no?, de lateralización entre la zona de los 7.200 y los 7.700. Vamos a ver si supera esa pequeña resistencia de corto plazo que tenemos establecida en la zona de los 7.480 puntos, y si consigue superarla posiblemente volvamos otra vez a niveles de los 7.700. De momento en Europa, pues bueno, como ves, básicamente la verdad que hay bastante optimismo de momento, 2 semanas consecutivas con importantes movimientos alcistas y en líneas generales siguiendo un poco también la estela de lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que será muy importante, ¿no?, el dato de esta semana, el dato de IPC de Estados Unidos, para después ver las valoraciones que hace la Reserva Federal sobre sus próximos pasos. Vale, vamos con consultas. 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, en el directo, ahí en el chat nos deja la pregunta. Empiezo por ahí. Pregunta un oyente, ¿qué te parece entrar en Wolters Kluwer si llegamos tarde a BBVA y qué proyección le ves a Sabadell? Pregunta otro. Uh-huh. Vale, pues mira, si te parece nos vamos primero con BBVA, ¿de acuerdo? Además que la tenía analizada esta mañana porque, bueno, superó con bastante fuerza esa zona de los 7,78. Quizás yo creo que vamos tarde porque la consolidación de la ruptura de esos máximos anteriores se dio el pasado día 8, por tanto, pues bueno, había que estar preparados con entradas en zonas de los 7,80, 7,90. Quizás ya es un poquito tarde y sobre todo me preocupa que hay cierta sobrecompra, ¿no?, en estos momentos. Además, la subida ha sido muy vertical, por tanto, pues bueno, yo esperaría alguna corrección o alguna estructura de throwback, ¿no?, esperando de nuevo esa zona de los 7,78. Así que bueno, en principio para mí BBVA puede ser una buena opción, pero yo creo que de momento hay que esperar un poquito para buscar esa corrección dentro de la tendencia alcista que mantiene. Después me comentabas también Sabadell, ¿no? Sí. Me habías comentado Sabadell, ¿vale?
Vamos a ver, Sabadell, lo mismo, ¿no? La verdad que se encuentra en un muy buen momento, rompió esa zona de resistencia que teníamos en el 1.17, pero claro, pasa un poco igual que con el caso del BBV, ¿no? Estamos ya muy cerca también de niveles de resistencia importantes en la zona del 1.32, ha tenido una subida bastante fuerte, por tanto, yo esperaría, digamos, alguna corrección, quizás de nuevo a la zona del 1.17 para reincorporarme de nuevo a Sabadell, aunque el comportamiento está siendo muy positivo. En el caso del sector bancario, viendo este tipo de acciones, a mí personalmente lo que me gusta ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea, para, digamos, intentar buscar esa oportunidad, creo que está en CaixaBank. CaixaBank justamente ayer rompió esa resistencia que tenía en los 3,86, confirmó y hoy está, digamos, consolidándose por encima de ese nivel. Por tanto, dentro de las opciones bancarias españolas, CaixaBank yo creo que en estos momentos para el corto plazo puede ser la mejor opción, ¿no? Además todavía tiene recorrido hasta la zona de los 4.12. Por tanto, si elegimos dentro del sector bancario, CaixaBank para mí yo creo que ahora mismo es la mejor opción. Luego me preguntabas también por Walter Kluivert, te digo el ticker WKL. WKL. Vamos a verlo. Walter Kluivert, vale, perfecto. Bueno, la verdad es que ha roto una resistencia muy muy importante, ¿de acuerdo? Esa resistencia, esos últimos máximos en la zona de los 122, por tanto puede ser muy interesante. La consolidación se produjo ayer, aunque hoy está haciendo algunas correcciones, por tanto, pues bueno, es una ruptura de niveles de resistencia, de niveles máximos históricos, por tanto, también podría ser una buena opción, siempre y cuando pues la tendencia continúe. Yo creo que los niveles de entrada aproximadamente pues serían eso, ¿no? La zona de los 123,20 aproximadamente sería una buena posición. Venga, seguimos así rapidito, 3 acciones que nos pregunta este oyente. Sundial Growers, Cannabis, SNDL, compradas a 1,45, SNDL, Roblox, RBLX, compradas a 38,07 y Palantir, PLTR, el ticker, compradas a 19,65. ¿Qué te parece? Venga, pues vamos a comenzar con SNDL, si te parece bien, porque está en zonas de mínimos, ¿no? Ese 1,2952, que bueno, pues en principio lo está aguantando bastante bien. Y lo cierto es que, bueno, la verdad que en el corto plazo sí lo veo muy interesante porque vemos cómo puede estar generando un cambio de estructura alcista, ¿no? Venimos de ciertas correcciones desde la zona de los 2,30, ha generado todo ese movimiento bajista y aquí tenemos pues bueno, una ligera corrección alcista. De nuevo va a buscar la zona de soporte, la zona de mínimos, pero no lo consigue consolidar, ¿no? Por tanto, parece que hay cierto interés. Además, nos ha dejado un par de velas fuertes alcistas y por tanto, si rompe esa zona del 1,6082, seguramente tendrá continuidad. Si las tiene comprada creo que 1,20, 1 aproximadamente, ¿no? Nos dijo nos comentó el oyente, 1,45. En los niveles 1,45, pues sí, en los niveles mínimos es una acción que yo creo que hay que mantener, que vigile esa resistencia inmediata que tiene de corto plazo de la zona del 1,60 y si lo consigue consolidar y superar, pues ya habría que buscar el siguiente objetivo, que serían los 2,25. Por tanto, yo lo veo con muy buen potencial, pero que vigile sobre todo esa zona del 1,6082. Luego nos vamos a Roblox, que de hecho lo hemos estado comentando en algunas ocasiones, en semanas anteriores. Yo creo que sigue totalmente lateralizado, ¿vale? No le veo interés, digamos, al título en estos momentos. Sigue en esa estructura totalmente lateralizada desde el mes de junio y por tanto, pues bueno, bajo mi punto de vista, hasta que no supere los niveles de los $50, pues no le veo realmente interés, ¿no? Vale. Ahora mismo para buscar 38,07 está el oyente. De 38,07 está comprado. Bueno, mantiene cotizaciones en 38,75. Se puede mantener, yo creo, pero hay que vigilar, digamos, las zonas de resistencia que tienen los 46. Por encima de 46, donde hemos tenido ahí varios rechazos bajistas, yo creo que va a ser complicado ahora mismo. Ahora, que vigile esas zonas y si lo supera, por supuesto, para mantener. Vale. Y la última, y la tercera era Palantir. 20 segundos, Palantir a 19,65.
A 19.65, pues bueno, yo creo que una reentrada, mucho cuidado con esa resistencia que se va a encontrar inmediatamente en la zona de los 20, prácticamente lo estamos rozando, por tanto yo vigilaría muy de cerca, ¿de acuerdo? Porque un posible giro en esos niveles pues podría hacerle entrar en pérdidas. Por tanto, su stop que yo colocaría de muy corto plazo sería por debajo de los 18, ¿no? Por si acaso existe ese giro, poder salir rápido de la posición. A la vuelta de las noticias, Samuel, me dices qué hacemos con Iberdrola, compradas a 11,50. Si nos las quitamos y asumimos pérdidas o aguantamos, pregunta un oyente. Y otro oyente pregunta en YouTube por recomendación de acciones del Nasdaq para entrar. Así que después de las noticias, vale, perfecto. Toca esto. Hasta ahora, Samuel. Venga, hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos este consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Dejábamos pendiente, Samuel, un par de cuestiones. Una que hacemos con Iberdrola, compradas 11,50, era verdad. Y luego nos preguntaban por recomendaciones de acciones del Nasdaq para entrar. Para entrar. Eso es, bueno, pues empezamos, si te parece bien, con Iberdrola, aunque, bueno, la situación puede ser un poquito compleja para el oyente por esa pérdida que está registrando. Yo creo que ya ha pasado lo peor, y si ha sido capaz de aguantar las caídas incluso, ¿no?, por debajo de esa zona de los 10,54, creo que debería mantener. ¿Por qué motivo principal? Pues bueno, porque estamos observando ya un cambio de estructura, ¿no?, después de todas esas correcciones que nos llevó Iberdrola desde la zona de los 11,94 hasta los prácticamente 9,90. Lo que empezamos a observar es que ya se empiezan a generar de nuevo mínimos crecientes, y hay una zona muy importante donde se encuentra prácticamente en estos momentos en la zona de los 10,78, que es muy importante, y si se consolida por encima el precio de ese nivel, posiblemente tendremos una subida hasta zona al menos de los 11,23 y podría volver a testear de nuevo la zona de los 11,94. Ahora bien, la zona de entrada que tiene pues no es muy óptima, ¿no? Porque aunque podamos ver una potencial recuperación hasta los niveles de los 11,94, pues obviamente pues quizás o debería infraponderar y empezar a buscar quizás nuevas posiciones cuando rompa esa zona de los 10,78 para intentar mejorar ese precio medio de compra, o por el contrario, pues en el momento en el que vaya viendo la recuperación, pues intentar cambiar esas acciones por otros títulos más interesantes que sí puedan estar en un mejor momento. Y luego, en cuanto a tres acciones del Nasdaq en estos momentos para entrar, me voy a tres clásicos. Me voy a Apple, ¿vale? Considero que la situación de Apple técnicamente en estos momentos es muy buena. Finalmente ha cerrado ya esa estructura de banderío, esa estructura, digamos, de corrección para continuar con las subidas. Rompió recientemente hace 3 sesiones, se consolidó por encima de la última resistencia que teníamos en los 181,46. Por tanto, eso ya da pie, digamos, a mayores subidas en Apple. Por tanto, yo creo que es un título que la sesión de hoy, en la apertura, perfectamente se podría tomar en compra. También nos gusta mucho lo que está haciendo Meta en las últimas sesiones. Ha roto o está consolidando ya una estructura de pauta plana, que nos parece muy interesante porque la última corrección que hizo en esa última búsqueda del soporte de los $280 dejó pues ahí un buen movimiento alcista con bastante fuerza, un rechazo importante al alza, y eso es una clara señal de que, pues bueno, esa pauta plana que tenemos en el gráfico, pues ya se ha cumplido. Justamente la sesión de ayer consolidó por encima de la resistencia con un cierre por encima de los 326, y por tanto ahí pueden existir ya oportunidades, se pueden empezar a programar operaciones por encima de los 332 dólares, ¿no?, para la sesión de hoy, por ejemplo. Y luego, por último, la tercera es Tesla, que también creo que está en un muy buen momento.
momento. Sí es cierto que ha tenido ciertas correcciones, pero también empezamos a observar cómo parece que tenemos una intención clara de giro. El momento, veremos a ver la apertura en qué niveles abre, pero por encima de los 227 dólares, si se consolida el precio al cierre de la sesión de hoy, por ejemplo, para la sesión de mañana podríamos tener también una oportunidad de entrada en compra en Tesla. Por tanto, me quedo con esos tres. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista que tenía intención de comprar la americana Cameco y quería que me dijera qué tal le parece entrar ahora y que me dijera otra acción, lo mismo me da americana que europea, para entrar también. Y, en fin, muchísimas gracias y déjeme a la escucha. Muy bien, vamos con ello. Cameco para entrar y alguna americana o europea. Sí, bueno, a ver, la situación de Cameco la verdad que está siendo muy positiva, está batiendo sus máximos históricos recientes, por tanto, pues bueno, lleva un comportamiento muy positivo. De hecho, la consolidación que vimos de Cameco por encima de esa última máximo histórico fue prácticamente el pasado día 2 de noviembre, donde por encima, digamos, de los 43,14, donde estarían las confirmaciones de entrada en compra, ¿no? Por consolidación. Justamente fue ayer, por tanto, quizás hoy en la apertura pues se puedan tomar posiciones alcistas. Además tiene una ventaja porque el stop de corto plazo que vamos a encontrarnos pues está por debajo de la zona de los 39,63. Se le va a quedar un stop muy cortito. Y en caso de giro, en caso de que realmente no haya una confirmación de continuación alcista con fuerza, pues obviamente el riesgo está muy limitado, ¿no? Por tanto, pues bueno, lo veo bien. Por encima de esos 43,21 se pueden ordenar órdenes de compra perfectamente y el stop lo dejaría por debajo de los 39,54. Si ya buscamos más largo plazo, pues obviamente la zona de soporte de los 35,75 sería la zona pues donde deberíamos ubicar, ¿no? Esos stops si vamos a la confirmación de esta ruptura de los máximos históricos. Y luego me comentaba compañía que le podríamos recomendar, aparte de lo que hemos comentado de esas tres tecnológicas. A nosotros en estos momentos nos está gustando mucho lo que está haciendo Home Depot, que de hecho presenta cuentas hoy. Presenta cuentas hoy. Eso es. Vamos a ver Home Depot, a ver me salga. Aquí está. Nos gusta bastante porque justamente se encuentra en una zona de descuento muy interesante, la zona de los $280, ¿vale? Y está generando una estructura de giro alcista. Ahora bien, no es para tomar una entrada inmediata, pero en el entorno, dependiendo de los resultados de hoy, si consigue superar la zona de los $298, la zona de los $300, posiblemente tengamos un movimiento alcista muy importante que nos puede llevar hasta la zona de los 330 o incluso hasta los máximos anteriores que vimos en los 343. Por tanto, creo que es una acción también que puede ser interesante, además de las que hemos comentado anteriormente. Venga, vamos con dos españolas. SACIR, que pregunta Marian que hasta dónde puede llegar, lo tengo con ligeras ganancias, dice, y Luis, que si le puedes decir qué comportamiento podría tener el Banco Santander en lo que queda de este año. SACIR y Santander. Vale. Pues vámonos con SACIR, ¿vale? Que, ha presentado también resultados muy positivos, ha abierto la sesión de hoy con un comportamiento también con fuertes subidas. De hecho, creo que es de los títulos que hoy más subidas está teniendo, aunque, yo vigilaría muy de cerca, ¿de acuerdo?, la resistencia que tenemos justamente en la zona de los 2,97, la zona de los 3 euros prácticamente, ¿vale? Sesión de hoy, sesión de mañana. Cuidado con esas subidas porque lo que estamos observando es que después de esa fuerte subida que está haciendo desde los 2,62 puede venir alguna corrección, que sería algo totalmente lógico después de ese rally que está desarrollando alcista, ¿no? El comportamiento, por supuesto, de fondo, la tendencia general de fondo es muy positiva. Esas correcciones anteriores que hizo, pues yo creo que son normales, que son naturales dentro del entorno en el que nos encontramos, y yo creo que muy probable que SACIR vuelva a los máximos de los 3,17. Ahora bien, posiblemente tengamos alguna pequeña corrección, ¿no? O que le cueste un poquito de trabajo consolidarse por encima de los 3 euros. Pero, yo mantendría perfectamente el stop, claramente está por debajo de esos 3,60 euros, y mientras que el título siga teniendo ese comportamiento, sin ningún tipo de problema
extrema. Y luego me comentabas Santander, perspectivas para este año. Pues, yo creo, o para el próximo año, yo creo que son muy interesantes, ¿no? De hecho, ellos en Santander, en la propia presentación de resultados, declararon que van a batir récord, ¿no? de ingresos, récord de beneficios este año. Por tanto, las perspectivas de la compañía yo creo que son muy, muy positivas, y teniendo en cuenta el entorno de tipos altos que vamos a mantener durante todo el año 2024, pues mantener o tener acciones de Santander yo creo que va a ser muy interesante. De hecho, yo creo que hay bastantes probabilidades de que se rompan esos máximos anteriores en los 3,86. De hecho, ha roto ya la estructura bajista, parece que entra ya en una fase alcista, por tanto yo lo veo muy positivo y las perspectivas son muy positivas para Santander. Siempre tendremos alguna corrección, esto es algo normal, por alguna turbulencia, por alguna situación puntual que nos podamos encontrar, pero a medio o largo plazo yo creo que de cara por lo menos al 2024 Santander es una muy buena opción. Venga, vamos con más consultas. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Mire, quería que me opinara sobre un ETF de largo sobre el IBEX 35. Es que ayer me salí en 9.430 y creo que me he confundido y me gustaría volver a entrar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Habrá alguna corrección? Más o menos, aunque sé que no hay nada cierto. ¿Cómo lo ve usted? Es que quisiera volver a entrar. Creo que me he equivocado con vender. Ayer me salí con ganancias y claro, y pensando en los datos de hoy y todo de Estados Unidos, pues me vendí y ya está. Venga, déjenme al teléfono, por favor. Gracias, buenos días. Jesús, al teléfono. Venga. Bueno, a veces es mejor, ¿no? Pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Como se suele decir. Bueno, a lo mejor no es un error, ¿eh? Yo considero que a lo mejor salirse en el IBEX no es un error, porque tenemos que tener en cuenta que lleva encadenando ya 2 semanas consecutivas con unas subidas muy, muy fuertes, ¿no? Y obviamente yo creo que ya estamos muy cerca de empezar a ver alguna corrección. Y veo bastante improbable la posibilidad de que en el corto plazo pueda romper los 9.700. Por tanto, para mí, la zona yo creo que más interesante para buscar de nuevo compras en algún ETF de largos para el IBEX 35 sería cuando el IBEX esté rondando la zona de los 9.200 puntos. Para mí ese punto ha sido clave durante todo este año 2023. Hemos tenido constantemente rebotes en esos entornos de los 9.200, la propia semana pasada igual, y seguramente en el futuro esa zona de los 9.200 puntos será un soporte importantísimo. Por tanto, pues bueno, ahora mismo lo que nos queda es esperar. Seguramente vendrán correcciones porque estamos ya en entornos sobrecomprados en el corto plazo. Gráficos de 4 horas están muy, muy sobrecomprado. Diario ya empieza a acercarse a niveles de sobrecompra extrema y por tanto seguramente veremos alguna corrección técnica. Vale, me voy con valor más, te pregunto. Nos preguntan por 3. Uno ya lo tocábamos, que el BBV, otro Inditex, que no nos va a dar tiempo. Me quedo con ACS. Pregunta un oyente que qué recorrido tiene hasta final de año para entrar. Hoy que está cotizando resultados y está subiendo un 1%. Y está muy cerquita de máximos. ACS, ¿cómo lo ves? Pues muy positivo, obvio. Muy, muy, muy positivo, de acuerdo al rally que se está marcando prácticamente desde el final, ¿no? de la pandemia. Esos mínimos de pandemia es extraordinario. El comportamiento sigue siendo muy positivo. Sí es cierto que que las últimas semanas ha marcado pues cierta lateralización, pero yo lo considero una pauta plana. Si supera la zona de los 34,40, por supuesto ACS continuará con subidas y yo marcaría como objetivo para el año que viene la zona de los 40,88. El comportamiento está siendo extraordinario y yo creo que hay mucha confianza en la compañía. Hasta aquí llegamos en el consultorio de hoy. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos, por echar una mano a nuestros oyentes con sus dudas sobre acciones y sobre bolsa. Hasta la próxima, Samuel. Cuídate. Hasta la próxima. Chao.